Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos queridos. Ya esta es la cuarta semana en que tenemos nuestros cultos desde nuestras casas y podemos tener esta transmisión virtual. Damos las gracias al Señor que hasta ahora nos ha ayudado y tenemos la confianza de que Él lo seguirá haciendo. Soy el pastor Rafael Pérez y tengo el gusto de compartir con ustedes una exposición de la palabra del Señor. Hoy adicional es un domingo muy especial para todos nosotros, pues es domingo de resurrección. Es el domingo que recordamos que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en una tumba, que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en una cruz, que nuestro Señor no solamente se encarnó, sino que desarrolló todo su ministerio. Murió por nuestros pecados y también fue levantado de entre los muertos con gran poder. Permítanme leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Es la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Tengo el gusto hoy de predicar solamente un versículo de la palabra del Señor, pero creo que aquí hay sustento suficiente para nosotros, para todas nuestras necesidades, porque esto es el Evangelio. Es algo que satisface completamente la necesidad completa del ser humano. Dice así la palabra del Señor. Le escribía el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Un solo versículo de la palabra del Señor. Lo leo una vez más antes de extraer de aquí algunas reflexiones para nosotros. Le decía Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Desde esta porción de la palabra, me gustaría animar a mi iglesia al respecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente como un hecho histórico, sino como un hecho presente. El consejo de Pablo a Timoteo parece una obviedad, pues ningún verdadero creyente olvidaría jamás a su Señor, pero tiene mucho sentido y pertinencia. Es evidente que en toda esta carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo, el apóstol seguía un propósito. Y el propósito que él seguía era que su discípulo espiritual, que su hijo espiritual, Timoteo, hiciera la misión que tenía por delante. Que el desánimo, que las adversidades no menguaran su ímpetu y que él llegara a ser también un obrero aprobado. Durante toda la carta, el apóstol Pablo apela a diferentes cosas para estimular a Timoteo. En este momento, él está apelando a Jesucristo. Le dice él a Timoteo, recuerda a Jesucristo. Timoteo tendría la oportunidad de recordar la victoria de Cristo y entusiasmarse al respecto de su propia militancia. Así como Cristo encarnado fue ayudado por el Padre con socorro y auxilio desde lo alto para que todo lo que el Padre le enviara a hacer fuera hecho, del mismo modo podría Timoteo confiar que sería ayudado por Jesucristo. Pero al mismo tiempo, hay aquí un estímulo y es recordarle la precisión que tiene en la figura de Jesús. Yo creo que aquí nos damos cuenta que más que un asunto obvio, es un asunto de precisión. Todos los cristianos hemos conocido personalmente a Cristo, pero cada vez tendremos oportunidades de conocer aspectos de su persona, de su obra, de su carácter, que se van complementando los unos con los otros, y mientras más cabalmente está su imagen en nuestra memoria, entonces es de más bendición para nosotros. Podríamos decir que recuerda a Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Este recordatorio va en estas dos vías. La primera, recuérdate para buscar estímulo, entusiasmo y mucha confianza. Y en la segunda, acuérdate de Jesucristo de manera precisa, de manera cabal, de manera puntual. No un recuerdo desfigurado, sino un recuerdo completo. Me gustaría que hoy, domingo de resurrección, como iglesia, terminemos el día con un recuerdo de nuestro Señor que sea muy bien definido, con un recuerdo de nuestro Señor que sea muy preciso y sobre todo que se corresponda con el testimonio que Él ha dado de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Para esto necesitaremos la más grande perspectiva. Recordar bien a Cristo requiere verle en la más grande perspectiva, aún antes de los evangelios, en las profecías mesiánicas, y por esto decía el apóstol Pablo del linaje de David, y al mismo tiempo requiere verle más allá de la cruz, esto es, resucitado de los muertos.
Cualquier manera parcial de recordar a Cristo equivaldría a olvidarle. Son muchas las personas que tienen en este momento en su memoria a un Cristo incompleto. Son aquellos que recuerdan solamente momentos muy puntuales de su vida. Hay todo un ejército de personas que les gusta recordar a Cristo, pero le recuerdan como un bebé. Esta misma semana tuve la oportunidad de animar a una familia nuestra al respecto de tener una perspectiva madura acerca de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de la palabra no recordamos a Cristo solamente como un bebé en pañales, recordamos a Cristo en toda su obra. Sabemos que Él se encarnó siendo un bebé, pero al mismo tiempo llegó a ser un niño y eventualmente un hombre maduro. Y siendo un hombre maduro caminó hacia la cruz y de la cruz hasta la tumba y de la tumba dejándola vacía, fue levantado con el poder del Padre, con el poder de sí mismo y también por el Espíritu Santo. Porque a las tres personas de la Trinidad se le atribuyen en diferentes partes de la Escritura la resurrección. Recordar a un Cristo niño es incompleto. Recordar a un Cristo bebé solamente está mal. Recordar a Cristo completamente significa tener presente que en este momento Él no es un niño, no es un bebé, que en este momento está sentado en su trono, rodeado de gloria, con un cuerpo glorificado y a la diestra del Padre. Muchos otros recuerdan solamente una parte de su obra. Algunos aman la encarnación de Cristo y celebran con intensidad la Navidad. Lo celebran con tanto ímpetu que pareciera que nacer era todo lo que hacía falta. Sin embargo, sabemos que Cristo no solamente se encarnó, Él se encarnó. Y al encarnarse, eventualmente la historia siguió avanzando. Él se hizo hombre, cumplió con todas las profecías que debía de haber cumplido, dio todas las credenciales y demostraciones que su deidad requería. Después de encarnarse, podemos pensar en la pasión. Es la cruz. Son aquellos momentos de agonía. Y muchos hermanos míos aman la Semana Santa. Pero la Semana Santa solamente no es la obra de Cristo. Debemos celebrar la Semana Santa, también la Navidad. Pero no nos quedemos solamente en la pasión. No pensemos solamente en sufrimiento. No pensemos solamente en agonía. ¿Cuántas personas solamente recuerdan a un Cristo crucificado? Me goza el saber que como iglesia no celebramos solamente a un Cristo que ha nacido, no celebramos solamente a un Cristo que ha padecido, sino que celebramos también a un Cristo que se levantó de entre los muertos. En este momento le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, recuerda a Jesucristo. Pero no recuerdes a Jesucristo clavado en una cruz. No recuerdes a Jesucristo solamente en un pesebre. Recuerda al Cristo resucitado. Y aún más, por fe sabemos que también le veremos reinando. Sabemos que en este momento Él está sentado en su trono rodeado de gloria, pero eventualmente Él descenderá y establecerá en esta tierra entre nosotros, pondrá su trono y entre nosotros también desarrollará su reino. Recordar completamente a Cristo requiere esta perspectiva amplia. No solamente algunos momentos de su vida, sino su vida completa. Y no solamente diferentes etapas de su obra, sino una obra acabada, con encarnación, pasión, resurrección y un reino lleno de gloria. Otros hermanos míos tienen recuerdos que están solamente configurados con algunas descripciones metafóricas que se hacen de nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. Él dice que es el pan de vida. Sí, Él es el pan. Pero es más que pan. Sabemos que es el agua que sacia, sí, pero es más que agua. También sabemos que Él es el Cordero, pero no solamente es el sacrificio. Él también es el sacerdote que lo oficia y es también el Dios que le recibe. Sabemos que es el pastor, sabemos que es el esposo, sabemos que es la roca. Pero estas descripciones no deberíamos abusar de ellas más allá de lo prudente. Deberíamos hacer un esfuerzo para reunirlas todas y celebrarlas en nuestra memoria. Hay otros que se centran en su carácter y celebran algunas de sus partes. Por ejemplo, saben que Él es justo. Sí, Él es justo, absolutamente justo, pero también es misericordioso, absolutamente misericordioso. Sabemos que Él también, parte de su carácter es la santidad, pero no solamente Él es santo, al mismo tiempo Él es cercano. Y alguien me preguntará, ¿cómo son posibles todas estas cosas? Es que es un hombre singular, es Dios hecho hombre, no es uno como nosotros, en Él mismo se conjugan muchas cosas. El esfuerzo al cual estoy animando
llamando a mi iglesia en este momento es que recordemos a un Cristo completo, no a un Cristo parcial. Que recordemos a un Cristo resucitado. Pero me gustaría ir un poco más allá. Todas estas son descripciones que en su conjunto describen bien a Jesucristo. Pero debemos tener el cuidado de no abusar de ninguna de estas descripciones parciales. Cabemos un poco más. Pablo, recuerden, está animando a Timoteo, mantengamos esta perspectiva. No es un consejo lanzado al aire, es un consejo lanzado con toda la intención del mundo. Timoteo, que probablemente era un ministro muy joven, que todavía se debatía entre estar entusiasmado o decaer, necesita en este momento estímulo. Y el apóstol Pablo en esta carta, que es la segunda y que escribió desde la prisión, apeló a diferentes puntos para hacerlo. Desde el capítulo 1 y hasta el final pueden ver que el apóstol le recordó a Timoteo como estímulo su trasfondo familiar. Le dijo, esta fe habitó primero en tu abuela, después en tu madre y ahora en ti. Me imagino que ese ahora en ti estimuló a Timoteo. Luego le dijo que avivara el fuego, que avivara este don que había recibido del Señor por la imposición de las manos. Recordar que había recibido algo del Señor se esperaría que fuera estimulante para Timoteo. También le recordó su propio ejemplo. El apóstol Pablo estaba en prisión y le decía, desde aquí yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Desde aquí, en este momento, en condiciones aún más apremiantes que aquellas en las cuales estás tú, yo sigo haciendo la obra de mi Señor. Apeló a 3 imágenes distintas de trabajos muy esforzados. Era la imagen de un soldado, luego la imagen de un agricultor y también la imagen de un atleta. Le decía a Timoteo, hazlo así, esfuérzate como soldado, esfuérzate como se esfuerzan los agricultores y hazlo también como un atleta. Pero el estímulo más importante que podía desde su celda en aquella prisión enviar el apóstol Pablo a Timoteo era el siguiente. Acuérdate de Jesucristo. Hermanos queridos, no hay estímulo más grande para ningún verdadero creyente que recordar a su Señor Jesucristo, y no solamente a Jesucristo encarnado, sino a Jesucristo en este momento glorificado. Esta expresión, recuerda a Jesucristo, no era solamente un asunto arqueológico, era un asunto vivo y presente. Así como Cristo venció, así como Cristo triunfó, en este momento Él está atento, Él está mirando, Él está a la disposición de todos nosotros. Hermanos, en medio de nuestras duras luchas, recordemos a Jesucristo, no como un personaje histórico, no como un asunto arqueológico, no como un asunto pasado en el tiempo, sino como una realidad presente. Esto era la resurrección para Pablo. Sí, sabemos que ocurrió. Sí, sabemos que podemos colocarla en el tiempo y el espacio. Pero la resurrección de Jesucristo para Pablo era mucho más que un hecho histórico. Era mucho más que un asunto del pasado. Era una realidad presente en su tiempo y también en el nuestro. Él está vivo ahora, ahora mismo, rodeado de gloria, con todo su poder y en toda su deidad. ¿Cuánto estímulo da recordar así a nuestro Señor Jesucristo? No como un recuerdo de un asunto del pasado, sino tener presente que Él está aquí mismo en medio de nosotros. En estos días de cuarentena que nos estamos reuniendo a la distancia, recordemos a Jesucristo. No hay que ir atrás en el tiempo para encontrarse con Él. No tenemos que estar juntos físicamente para poder verlo. Él ha dicho que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Recordemos a Cristo, pero no solamente en el pasado. Recordemos los resucitados. Él está ahora mismo aquí en medio de nosotros. Es un versículo corto y no me detendré mucho en cada una de sus partes, pero me veo la necesidad de esbozar y saborear un poco algunas expresiones de este texto. Él comienza mostrando primero no solamente a Jesús. Él muestra a Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. No se conforma con solamente enunciar su nombre, sino que también le anexa el título. ¿Por qué Jesucristo? Les explicaré dentro de un momento el valor y significado de este nombre. También él menciona el cumplimiento profético, dice él.
del linaje de David. ¿Y por qué del linaje de David? Esto coloca a Cristo en relación con la humanidad. Es cierto que Él es Dios, pero es Dios hecho hombre en un linaje de esta tierra. Esta es la razón por la cual se mencionan en el Nuevo Testamento genealogías y por lo cual hay estas cadenas de familia que parecen interminables. Es la necesidad de demostrar que en la familia que el Señor dijo, allí mismo fue. No solamente recuerda a Jesucristo como Dios, recuerda al mismo tiempo a Jesucristo como Dios hecho hombre. Uno que estuvo sometido a nuestras mismas tribulaciones, a nuestras mismas tentaciones. Uno que padeció todas las cosas comunes al género humano y en todas triunfó, lo hizo victoriosamente. A esto me refiero como cumplimiento profético. Menciono en primer lugar el significado del nombre, lo estaré usando, también el cumplimiento profético, luego la resurrección, y me detendré aquí un momento porque no habla de la resurrección solamente como hecho, sino como realidad presente, y tengo que abundar un poco más. Y terminaré mostrando las implicaciones personales de todo esto. Para Pablo, esto no era solamente el evangelio. Para él, y es interesante la manera en que lo menciona, era mi evangelio. Es de manera personal, de manera íntima. Él se implicaba él mismo en estas cosas con las cuales intentaba consolar y estimular a Timoteo. ¿Qué significa Jesucristo? Algunos le llaman Jesús, otros le llaman Cristo, pero el apóstol Pablo no se refirió solamente a su nombre, no se refirió solamente a su título, se refirió a ambas cosas y con una sola palabra, Jesucristo. De hecho, cuando algún creyente se refiere al Maestro como Jesucristo, yo inmediatamente le atribuyo algún nivel de madurez. Y más me sorprende y valoro cuando un creyente sabe la diferencia. Jesús como tal es su nombre. Era un nombre común entre los judíos, un derivado de Josué. Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvación. Cristo, que es lo que compone Jesús, Cristo, Jesucristo. Cristo es una palabra griega y tiene el mismo significado que el hebreo Mesías, y lo que significa es libertador, salvador o ungido. Entonces Jesús, el significado de su nombre propio, su nombre de pila, es la salvación es del Señor o Jehová salva. Pero Cristo significa Mesías, ungido, salvador, libertador. Mesías, Cristo, la misma palabra. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Cuando se dice Jesucristo, lo que se está afirmando es que Jesús es el Cristo. Es mucho más que un nombre. Es un nombre, también un título y un credo bien resumido. Es una confesión de fe tan elocuente que en el primer siglo podría acarrear la muerte. Está diciendo que Jesús es el Cristo. Está hablando de su humanidad, pero también de su singularidad. Es Dios hecho hombre. Cuando alguien se refiere al Maestro como Jesucristo, está diciendo, yo no solamente conozco que existe un hombre llamado Jesús, yo le atribuyo que Jesús es el Mesías. Y yo le añadiría, el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús no solamente estaban siguiendo a un gran libertador, no solamente estaban siguiendo a una celebridad de su tiempo, a un personaje histórico que sabemos que lo es. Ellos desde el primer momento, y así se hace evidente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, decían que habían encontrado al Cristo, aquel del cual se había escrito en las profecías. ¿Y qué profecías son estas? Todo el Antiguo Testamento, y por eso nuestra Biblia no comienza con los evangelios, sino que comienza desde Génesis y va hasta Malaquías, porque desde Génesis y hasta Malaquías se sembró la palabra del Señor con profecías mesiánicas. Nos dice allí, por ejemplo, el lugar donde nacería en Belén. Nos dice que nacería de una virgen de la tribu de Judá, que sería un profeta con autoridad, que sería luz para los gentiles, que haría grandes milagros. De hecho, a las multitudes le dijo, si no creen por mis palabras, créanme por los milagros. Y cuando ellos pudieron constatar sus milagros, ellos mismos se decían los unos a los otros, ¿qué más hay que esperar? ¿Qué otro ha hecho los milagros que ha hecho este hombre? No será el Mesías, no será el Cristo, no será aquel libertador singular que ha sido profetizado.
Se nos dice en las profecías que sería traicionado por un amigo. Se nos dice el precio, cuántas eran las monedas. Se nos dice que moriría por nuestros pecados, que resucitaría de la muerte y también que sería un descendiente de David. Recuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Aquí es que hace sentido la expresión del apóstol Pablo. Esto significa Jesucristo. Jesús es el Cristo. Hoy, día de resurrección, no solamente estamos celebrando al Jesús histórico, estamos diciendo que Jesús histórico es el Cristo, es el Mesías prometido y lo sabemos porque en Él se cumplieron milimétricamente todas las profecías y porque el Espíritu Santo nos ha llevado a toda verdad. Ya he hablado un poco acerca del significado del nombre. Jesucristo es un nombre y al mismo tiempo es un título, es una declaración de fe. He hablado un poco acerca del cumplimiento profético y por qué creemos que Jesús es el Cristo del linaje de David, tal cual se nos dijo en las escrituras del Antiguo Testamento. Permítanme hablar ahora un poco más acerca del acontecimiento que hoy estamos celebrando. ¿Por qué la resurrección de Cristo, o mejor dicho, un Cristo resucitado, era de estímulo para Timoteo y también puede ser de estímulo para ti también? Si Cristo no está en una tumba, significa que poder estuvo operando en él. Y en su momento de mayor debilidad, más fuerte fue su Padre, que no dejó que sus huesos vieran corrupción. Así como Cristo se colocó en las manos del Padre y el Padre le rescató de entre los muertos, todo verdadero obrero del Señor sabe que está en este momento en medio de la mayor angustia o tribulación en las poderosas manos de Dios. Y que en nuestro momento de mayor debilidad podríamos al mismo tiempo estar caminando al momento en que veamos el mayor nivel de gloria. Que así como la debilidad aparente se encaminó a una gloria refulgente, del mismo modo nuestras tribulaciones, angustias y días difíciles podrían ser coronados con respuesta de nuestro Dios. Pablo le está diciendo: Timoteo, yo estoy preso y tú estás dubitativo, pero nuestro Señor está resucitado y glorificado. En este momento Él no está en debilidad. Pero lo más importante es que si Él está vivo, está a la disposición de todos nosotros. Él no solamente está sentado mirando hacia otra parte, Él está sentado y al mismo tiempo está mirando el desarrollo de su obra. Cristo está atento a su pueblo, Cristo está atento a su iglesia. Lo primero que Él hizo cuando se levantó entre los muertos fue ir a consolar a sus discípulos. Y entendemos que por fe todavía Él está ayudando, Él está al lado nuestro, que la misión no se hace en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas suyas. Terminemos viendo la última expresión en este texto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Un momento, Pablo, ¿tu evangelio? No es el evangelio de Jesucristo, no es el evangelio del apóstol Pablo. Permítanme aquí por un momento clarificar y al mismo tiempo estimular. Pablo había internalizado el evangelio que recibió de Cristo a tal punto que lo sentía como algo propio. Era el motor de su vida y el motor de su ministerio y también el lente para ver cualquier realidad. Más que un estribillo, más que una doctrina, más que un concepto o que una fórmula. Pablo no predicaba algo ajeno o memorizado, sino que compartía con otros lo que sentía como algo muy suyo. El evangelio de Jesucristo era también el evangelio de Pablo. Es mi evangelio y quisiera yo que esta mañana sea también el tuyo. ¿Cuánto avanzaríamos en nuestra vida cristiana si llegáramos a interiorizar de este mismo modo el evangelio de Cristo, de forma tal que digamos que el evangelio de Cristo es nuestro evangelio, que es nuestra razón vital, que es aquello que nosotros respiramos, que es nuestra comida, que es nuestro estímulo, que es aquello que informa todas nuestras perspectivas, que es nuestro más profundo anhelo y nuestra más grande conquista, que es aquello que más atesoramos, que el evangelio no solamente
solamente es una expresión. Muchos hermanos míos dicen, sí, el Evangelio es las buenas noticias y pueden esbozar, describir, declamar expresiones grandilocuentes de lo que es el Evangelio. Pero ¿qué más quisiera yo poder decir, como decía Pablo? Más que expresiones externas, este es mi Evangelio, esta es mi noticia, esta es mi razón. El apóstol Pablo no solamente consoló a Timoteo diciendo que este era su evangelio. Del mismo modo, les escribió a los hermanos de los romanos, a los hermanos que estaban en Roma, con la misma expresión. Les decía él a los romanos que este también era su evangelio. Ay, hermano, qué hermoso sería que hoy, domingo de resurrección, si ya tienes el evangelio como algo tuyo, pero de forma distante, llegarás a sentir que el evangelio es tuyo y es en tu corazón. Que el evangelio llegue a satisfacer tus profundos anhelos. Que el evangelio llegue a cumplir todas tus expectativas. Que el evangelio llegue a fluir en tu corazón y en tu vida como algo natural. Que no sean solamente credos, expresiones de fe, que todas están bien y son correctas, sino que podamos comernos el credo, que podamos interiorizar la doctrina, que podamos sentir lo que sentía el apóstol Pablo, que fue lo mismo que le llevó a escribir este hermoso texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso sería si alguien hoy llegara a decir, el evangelio ya no solamente es buena noticia, es buena noticia para mí. El evangelio ya no es solamente una declaración de mi fe, es mi fe. El evangelio ya no es solamente algo que yo sé, es algo que yo siento. Qué hermoso sería si el evangelio fuera nuestro evangelio, que fuera algo que saliera muy de adentro, que tú lo sientas muy tuyo y yo lo sientas muy mío. Al igual que tú, por momentos, el evangelio llega a perder en mi corazón este impacto vivificante. Pero es mi oración que el día de hoy recuperemos el evangelio en toda su potencia. Que hoy que celebramos el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, sintamos que el evangelio también nos está levantando a nosotros y que por fe sabemos que en Cristo estamos ya resucitados y que toda su obra es también nuestra y que todo su seguro futuro glorioso es el tuyo y también es el mío. Qué hermoso sería si hoy, domingo de resurrección, llegáramos a escalar un poco más en los niveles de deleite, de satisfacción, de propiedad. Es mi oración, nos conceda un evangelio que vaya de las palabras a la mente y de la mente al corazón. Tal como les decía el domingo pasado, se requiere más que instrucción y palabras para pasar de muerte a vida. Pero sabemos que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos sigue operando entre nosotros para pasar a los hombres de muerte a vida. Si mientras has escuchado la transmisión de este mensaje, el Señor ha estado operando en tu corazón, estaré orando por ti para que el Señor, que está comenzando en ti la buena obra, la perfeccione hasta el final. Y oro también por toda la iglesia, para que este domingo de resurrección sea especialmente afirmada en estas cosas que para nosotros son ciertísimas. Te pido, Señor, por cualquier persona que esté en este momento escuchando la predicación de tu palabra, permite, Padre, que así como operó poder para levantar a nuestro Señor de entre los muertos, el mismo poder vivificante opere hoy en medio de todos nosotros. Señor, tú has dicho que no nos dejaría solo. Y por fe sabemos, Señor, pero queremos que hoy esta verdad sea especialmente testificada. Te pido que donde quiera que estén, acompañes hoy especialmente a mis hermanos. Y que aquellos, Señor, que puedan hoy poner en ti su confianza, con tu ayuda y para tu gloria, permanezcan hasta el final. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Sigan acompañando domingo tras domingo en estas transmisiones.